Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estaremos realizando ejercicios relacionados con la clase de esta semana, de la fase 2, semana 1, en donde tratamos la corriente alterna y máquinas, ¿verdad? Pues bien, realizaré un ejercicio que espero les ayude a resolver los que se les presentan en la guía. Pues bien, aquí vemos un ejercicio muy similar al tercero que tienen ustedes en su guía, en donde nos dicen que si por una bobina primaria de 600 vueltas a las que se le introducen 220 voltios, ¿cuántas vueltas deberá tener la bobina secundaria para alcanzar los 2200 voltios? Muy bien, vamos a proceder a identificar los datos, ¿verdad? Primero nos dicen que la bobina primaria tiene 600 vueltas. Entonces N sub P, que es el número de vueltas de la bobina primaria, será igual a 600. Nos dicen también que se le introduce un voltaje de 220 voltios. Al tratarse del voltaje de la bobina primaria será V sub P, que son 220 voltios. Al final nos mencionan que la bobina secundaria debe alcanzar los 2200 voltios. Entonces, V sub S, el voltaje de la bobina secundaria, será de 2200 voltios. Y para finalizar, lo que tenemos que encontrar es el número de vueltas que debe tener la bobina secundaria para alcanzar dicho voltaje. Pues bien, ya tenemos nuestros datos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente sacar nuestra fórmula, la fórmula del transformador. V sub P, V sub S sobre V sub P es igual a N sub S sobre N sub P. O sea, el voltaje en la bobina secundaria sobre el voltaje en la primaria es igual al número de vueltas de la bobina secundaria sobre el número de vueltas en la bobina primaria. Pues bien, lo que queremos encontrar es el número de vueltas en la bobina secundaria, que es esto de acá. Pues muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar ese valor, vamos a dejar esa incógnita, y para ello debemos pasar el número de vueltas de la bobina primaria al otro lado. Como podemos ver, ahí está multiplicando, así que pasaría, está dividiendo y pasaría al otro lado a multiplicar. Está dividiendo y pasaría a multiplicar. Entonces, para hacerlo ordenadamente, vamos a decir que N sub S es igual a V sub S sobre V sub P, multiplicado por el número de vueltas de la bobina primaria. Muy bien. Y ya tenemos nuestro despeje listo. Ya solo debemos de sustituir. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir, vamos a escribir N sub S es igual al voltaje en la bobina secundaria, que son 2200 voltios. 200 voltios sobre 220 voltios, que es el voltaje en la bobina primaria. Eso lo vamos a multiplicar por las 600 vueltas de la bobina primaria. Entonces, por 600. Entonces, vamos a decir que N sub S es igual. Vamos a dividir 2200 entre 220. Entonces, vamos a decir 2200 entre 220 en nuestra calculadora. Y como podemos observar, nos da 10. Nos da como resultado 10. Y como podemos ver, tenemos voltios en el numerador y voltios en el denominador, así que se nos van a eliminar. Y entonces ese resultado que obtuvimos lo vamos a multiplicar por el número de vueltas de la bobina primaria. Entonces vamos a decir 10 por 600. Entonces tenemos que N sub S es igual, hacemos esa multiplicación en nuestra calculadora, 10 por 600. 10 por 600 es igual a 6000. Así que la bobina deberá de tener 6000 vueltas para alcanzar los 2200 voltios. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Ahora bien, en el problema número 4 de nuestra guía,
tenemos lo siguiente. Indique cuánto será el voltaje de salida de un transformador si en la bobina primaria entra una corriente directa, ojo, una corriente directa, con 400 voltios y tiene 100 vueltas, mientras que la bobina secundaria tiene 150 vueltas. Pues bien, nos están diciendo que entra una corriente directa y veíamos durante la clase que los transformadores funcionan con corriente alterna. Así que no funcionaría porque en este caso nos están diciendo que se trata de corriente directa, así que el transformador no funcionaría y en la bobina secundaria no se induciría ningún voltaje, por lo cual el voltaje saliente de la bobina secundaria sería igual a 0. Así que en la respuesta a este problema ustedes deben de desarrollar un poquito más esa idea y explicar más a profundidad el por qué. Pero que sepan que por tratarse de una corriente directa y no una corriente alterna, el voltaje saliente en la bobina secundaria será igual a 0. Pues bien, con eso terminamos estos par de problemas y nos vemos en un próximo video. Adiós.